Hoy vamos a hablar del género policial. El relato policial tiene un elemento sumamente chocante, impactante, que es el crimen, y hay que resolverlo. Sean niños, seamos adultos los que nos vemos enfrentados a esta historia, el autor de los relatos policiales, como vimos, tiene el enorme desafío de, por una parte, compartir sus pistas para hacernos acompañar en todo ese recorrido y, por otra parte, de que no sea tan fácil de que descubramos todo ni bien empezamos a leer. Así es que la figura del detective entonces se convierte en una especie de superhéroe, pero no un superhéroe de la fuerza, sino un superhéroe de la deducción y de la estrategia y de la observación, de la capacidad de observar cosas que a los demás nos pasan desapercibidas. Y hubo toda clases de detectives, los que eran fríos y deductivos, los que eran sumamente distraídos, los que se lavaban las manos obsesivamente y eran muy obsesivos y tenían que tener un ayudante. Muchos detectives muy diferentes. De todo esto vamos a hablar en el programa de hoy. Para mí el género policial es siempre como... Eso es un género que propone reglas y después las tiene que cumplir, ¿no? En ese sentido es un género bastante ordenado. Crea un misterio y después, bueno, tiene que resolver según más o menos las reglas que se ha planteado. Pero muchas veces se puede mezclar el género policial y tomar la investigación del género policial como base y mezclarse con algún elemento de literatura fantástica. Creo que eso se puede hacer. Además, como el género policial tiene tanta historia, ¿no? Pensemos que es un género de mediados del siglo XIX, digamos, ha habido ya todas las variantes imaginables. Pero lo que ha quedado es la figura del detective que investiga, y que eso creo que es muy, muy atractivo. Hay algunos rasgos del género policial para adultos que no están en el género, en los libros destinados a los chicos, que son sobre todo lo que tiene que ver a veces con la extrema violencia que vemos en algunas novelas para adultos. Para los chicos lo atractivo del género policial es más o menos lo mismo que para los grandes. Es el enigma, el hecho de que haya un misterio, un secreto, ¿no? Contar una historia siempre es contar un secreto. Y la narrativa policial pone eso como en el centro de la trama, ¿no? Y construye todo alrededor de algo vacío que se sabe al final. Y que cuando se sabe tiene que dar una idea de unidad, ¿no? Para mí siempre en el género policial hay una especie de nostalgia por una unidad, ¿no? Perdida, ¿no? Porque el lector llega al final y siente que todo eso estaba construido en función de un centro poderoso, ¿no? Y por otro lado está todo lo que es la mitología de los personajes, el detective solitario que busca la verdad, que busca conocer lo que realmente pasó. Y me parece que esta búsqueda de la verdad también es algo muy atractivo para los chicos que siempre se preguntan por la verdad de las cosas. Estudié Bellas Artes en el 75. Y bueno, eran unos años muy, muy complicados. Yo pensaba ser pintora, artista y todas esas cosas que uno piensa a los 17 años. Y siempre me habían gustado los libros para chicos. O sea, viví y crecí con libros, ¿no? Cuando era muy chica, mi abuelo, yo vivía en un pueblo, tenía una librería. Era la librería del pueblo. Entonces yo crecí ahí, sentada dibujando, y vendían lápices y vendían papeles. Entonces, bueno, retomé eso que siempre me había gustado y empecé a ilustrar, ¿no? Y bueno, después me apasioné y no lo dejé nunca, ¿no? Cuando tengo un texto para ilustrar, lo que necesito encontrar primero es el clima que tiene esa historia, más que el personaje en sí y exactamente qué voy a contar, sino más bien encontrar el clima. Entonces ahí ya sé qué colores voy a usar. Cuando
Cuando estoy sintiendo los colores que voy a usar, después pienso con qué lo voy a ilustrar, porque no uso siempre la misma técnica. Si lo hago en collage, si uso collage, entonces es como mucho más caótico lo que voy haciendo, porque no hago bocetos, no hago, más o menos tengo una idea, una disposición de las cosas en el plano, en la hoja, pero después lo voy haciendo sobre el papel, ¿no? O sea, lo voy inventando a medida que voy pegando papelitos, que voy encontrando cosas. Yo viví en México cuando hice este libro. Esto es, no sé, telas viejas de una camisita que tenía guardado de cuando era chica, lentejas, hay papeles que eran de envoltorios, de cuando compras algo, cuando compras un aparato de música, una computadora, que adentro vienen montones de papel blanco. Donde está mi imaginación está mi casa, o sea, es en el único lugar donde uno puede vivir, siento yo. Hoy vamos a presentar La Liga de los Pelirrojos. Las aventuras de Sherlock Holmes aparecieron publicadas en el periódico The Strand entre julio de 1891 y diciembre de 1892, y es en 1892 donde desaparecen publicadas como libros, y ahí fue que Sherlock Holmes jamás dijo que vino a decir eso que no dijo de Elemental, mi querido Watson. Léanlo, van a ver. Un día de otoño del año pasado, me acerqué a visitar a mi amigo el señor Sherlock Holmes y lo encontré enfrascado en una conversación con un caballero de edad madura, muy corpulento, de rostro encarnado y cabellos rojos como el fuego. Pidiendo disculpas por mi intromisión, me disponía a retirarme cuando Holmes me hizo entrar bruscamente de un tirón y cerró la puerta a mis espaldas. «No podría haber llegado en mejor momento, querido Watson», dijo cordialmente. «Temí que estuviera usted ocupado». «Lo estoy y mucho. Entonces puedo esperar en la habitación de al lado». «Nada de eso, señor Wilson. Este caballero ha sido mi compañero y colaborador en muchos de mis casos más afortunados y no me cabe duda de que también me será de la mayor ayuda en el suyo». El corpulento caballero se levantó de su asiento y emitió un torpe saludo, acompañado de una rápida mirada interrogadora de sus ojos rodeados de grasa. «Siéntese en el sofá», dijo Holmes, dejándose caer de nuevo en su butaca y juntando las puntas de los dedos, como solía hacer siempre que se sentía reflexivo. «Me consta, querido Watson, que comparte usted mi afición a todo lo que sea raro y se salga de los convencionalismos y la monótona rutina de la vida cotidiana. Ha dado usted muestras de sus gustos con el entusiasmo que le ha impelido a narrar y, si me permite decirlo, embellecer en cierto modo tantas de mis pequeñas aventuras». El autor nació en Escocia en 1859. Para hablarnos sobre Sherlock Holmes, invitamos al escritor Eduardo González. En realidad el policial no empieza con Holmes, empieza con Dupin, que es un personaje de Poe. El primer policial es Los crímenes de la calle Morgue. El segundo, cuando aparece Holmes ya estaba el antecedente de Dupin. La diferencia con Holmes es que Holmes logra una popularidad a partir de la publicación en revistas. Y llega a ser realmente muy popular porque ya estaba el antecedente de Dickens en Inglaterra con los folletines. La característica del género, o sea, el género que se crea dentro del policial es la detectivesca. O sea, hay un detective que puede investigar un crimen o un delito y lo hace a través de la deducción científica. La forma que utiliza Holmes en la deducción es ir de los pequeños detalles, o sea, de los detalles sin importancia, a la deducción final. Ya hay un antecedente en Poe con el cuento de la carta robada, donde Poe dice que en realidad la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos.
Es un poco el axioma de la detectivesca, ¿no? Con aquello que se desecha, que es un psicoanalista en realidad, Holmes. Todo aquello desechable, todo aquello sin importancia, pasa a ser fundamental. Hoy hay un recuerdo particular porque me encontré metiendo mano entre libros El misterio de las valijas verdes, de la ítalo-argentina Siria Poletti. Un policial, pero un policial muy particular porque transcurre todo en Buenos Aires. Son unas valijas que se mezclan, unos titiriteros que llegan al Retiro para viajar hacia Chascomús, para dar una función de títeres, y de golpe la policía que persigue a un grupo de ladrones dejan las valijas, se mezclan las valijas, y a partir de ahí, bueno, los titiriteros se llevan las valijas con los dineros robados y los ladrones se llevan la valija con los títeres. Muy bien ilustrado por Guzzi, y yo lo recomiendo especialmente porque es un libro de hipótesis para pensar, porque finalmente la literatura tiene que ayudarnos a pensar. Esa es la finalidad, pensar. Vuelvan a este libro, busquen policiales, no solo lo de Sherlock Holmes, sino que hay el mismo Rodolfo Wall escribió un cuento fascinante para niños. Borges decía que uno de las literaturas más interesantes para acercar a los muchachos es la literatura policial, porque ahí está el enigma, está la sorpresa, la pregunta, el interrogante, la búsqueda, la investigación y, ¿por qué no?, la resolución de los problemas. Yo siento que no, que del policial tomo como algunos elementos, quizás los elementos más oníricos que tiene el policial, ¿no? No creo que hagan historias policiales, sino como... En mis novelas para chicos está el presente del policial, pero me parece que son más como novelas sobre el policial más que en sí mismo policiales, ¿no? Porque hay muchos elementos como alejados de la realidad y también está muy presente el humor, ¿no? En una época había gente que se oponía mucho a las adaptaciones porque sentía que se privaba a los chicos de la versión original. Pero yo creo que algunas novelas que en versión original pueden ser muy pesadas, en adaptaciones pueden ser leídas, y en todo caso, si al lector le gusta, siempre tiene la posibilidad de buscar el original, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en los libros de Sherlock Holmes, está ese elemento que siempre está presente en el policial, que es como el conflicto entre la razón y la locura, o el conflicto entre la razón y lo onírico, y el mundo de los sueños, ¿no? Que creo que hay elementos donde vemos que a Sherlock Holmes razonando, como si fuera una máquina de pensar, y por otra parte están todos esos elementos que vienen de otra parte, ¿no? Como por ejemplo la figura del ultravillano, que es el profesor Moriarty, ¿no? Que es como el villano que siempre es el antagonista de Sherlock Holmes, que me parece que es importante destacar que el género policial siempre estuvo atravesado por estos elementos de lo folletinesco, de lo novelesco, que no es un género que solamente trabaja con la razón, sino también con la locura, ¿no? Y muchas veces los detectives, por su soledad, por sus manías, parecen locos en acción, locos que simulan ser cuerdos y deductivos. Mis esfuerzos no pasaron inadvertidos para los atentos ojos del señor Holmes, que movió la cabeza sonriendo al adivinar mis inquisitivas miradas. Aparte de los hechos evidentes de que en alguna época ha realizado trabajos manuales, que toma rapé, que es masón, que ha estado en China y que últimamente ha escrito muchísimo, soy incapaz de deducir nada más, dijo. El señor Wilson dio un salto en su silla, manteniendo el dedo índice sobre el periódico, pero con los ojos clavados en mi compañero. Por todos los santos, ¿cómo sabe usted todo eso, señor Holmes?, preguntó.
¿Cómo ha sabido, por ejemplo, que he trabajado con las manos? Es tan cierto como el Evangelio que empecé siendo carpintero de barcos. Sus manos, Señor mío, su mano derecha es bastante más grande que la izquierda. Ha trabajado usted con ella y los músculos se han desarrollado más. Está bien, pero ¿y los del rapé? ¿Y la masonería? No pienso ofender su inteligencia explicándole cómo he sabido eso, especialmente teniendo en cuenta que, contraviniendo las estrictas normas de su orden, lleva usted un alfiler de corbata con un arco y un compás. Ah, claro, lo había olvidado. ¿Y lo de escribir? ¿Qué otra cosa podría significar que el puño de su manga derecha se vea tan lustroso en una anchura de 5 pulgadas, mientras que el de la izquierda está gastado cerca del codo, por donde se apoya en la mesa? Bien, ¿y lo de China? El pez que lleva usted tatuado justo encima de la muñeca derecha solo se ha podido hacer en China. Tengo realizado un pequeño estudio sobre los tatuajes e incluso he contribuido a la literatura sobre el tema. Ese truco de teñir las escamas con una delicada tonalidad rosa es completamente exclusivo de los chinos. Y si además veo una moneda china colgando de la cadena de su reloj, la cuestión todavía resulta más sencilla. Me gustó toda la idea de la Liga de los Petirrojos. Lo único que también me divierte bastante cuando los personajes no los descubren tan fácilmente. Aunque también es divertido eso. El método Holmes, digamos, Conan Doyle toma ese método de un profesor que él tuvo de medicina. Conan Doyle, o sea, el autor de Holmes, era médico y tenía un profesor que era, digamos, usaba este método científico y era muy minucioso en sus deducciones. En general, prácticamente Holmes no tiene errores. Los errores fundamentales que tiene son a causa. En el caso de Moriarty, que es un adversario que tiene la misma capacidad que él. O sea, Holmes reconoce que Moriarty es como el negativo de él, que es tan inteligente como él. La diferencia es que Moriarty está al servicio del mal y él defiende la causa de la justicia. Y el otro punto de la debilidad es con Irene Adler, que es una de sus adversarias, que también le gana en astucia, pero si no, el método Holmes es un método que prácticamente no tiene fisuras, es un método científico muy preciso, ¿no? Me gustaría muchísimo recomendarles un libro muy especial porque es un libro con mucho misterio y que eso inspira muchísimo a los niños. Este libro se llama Los misterios del señor Burdick, de Chris Van Allsburg. En realidad, Chris Van Allsburg no es la persona que hizo este libro. La persona es, como el título dice, es Burdick, que en realidad es un ilustrador. La historia de este libro es que Burdick se presentó a una editorial hace como 40 años con 14 dibujos. Estos 14 dibujos tenían supuestamente un cuento escrito cada uno. El tema es que nunca presentó el escrito, prometió que volvería con todos los cuentos que acompañan estas imágenes y nunca volvió. Solamente dejó el título y un epígrafe que acompaña el dibujo. Cada imagen propone una historia diferente. Por ejemplo, la biblioteca del señor Linden, él la había prevenido sobre el libro. Ahora era demasiado tarde. Con ese epígrafe, el lector se imagina un cuento, 1000 historias. Un día se imagina una historia, otro día se imagina otra. Por eso yo lo recomiendo como invitación a la reflexión y a comprender que no todos pensamos igual. Y para el niño hoy en día eso es muy importante. Yo siento que lo que a mí más me influyó fue el cine. He aprendido mucho a componer, la composición, los colores. Por ejemplo, las películas de Kurosawa no me las voy a olvidar como composición, como componer
una imagen y un clima y cómo lograr un clima. Para mí el dibujo, cuando estoy haciendo un libro, el dibujo es como un trámite para llegar al color, para ponerme a pintar. O sea, no me detengo tanto en el dibujo. Es algo como una guía para ponerme a pintar. Yo cuando estoy trabajando, realmente me siento en ese lugar de la infancia, en ese lugar de sorpresa, de divertirme, de sentirme bien. Por otro lado, creo que es el mejor lugar, ¿no?, del ser humano, es donde sale todo, ¿no? Me gustó mucho que haya una liga de pelirrojos y que haya que tener tales requisitos como ser el pelirrojo rojo llameante, como preferentemente estar casado con hijos. En la oficina no había nada más que un par de sillas de madera y una mesita, detrás de la cual se sentaba un hombre menudo con una cabellera aún más roja que la mía. Cambiaba un par de palabras con cada candidato que se presentaba y luego siempre les encontraba algún defecto que los descalificaba. Por lo visto, conseguir la plaza no era tan sencillo como parecía. Sin embargo, cuando nos llegó el turno, el hombrecito se mostró más inclinado por mí que por ningún otro y cerró la puerta en cuanto entramos para poder hablar con nosotros en privado. «Este es el señor Wilson», dijo mi empleado, «y aspira a ocupar la plaza vacante en la liga». «Y parece admirablemente dotado para ello», respondió el otro. «Cumple todos los requisitos. No recuerdo haber visto nada tan perfecto». Retrocedió un paso, torció la cabeza hacia un lado y me miró el pelo hasta hacerme ruborizar. De pronto se abalanzó hacia mí, me estrechó la mano y me felicitó calurosamente por mi éxito. «Sería una injusticia dudar de usted», dijo, «pero estoy seguro de que me perdonará por tomar una precaución obvia». Y diciendo esto me agarró el pelo con las dos manos y tiró hasta hacerme chillar de dolor. «Veo lágrimas en sus ojos», dijo al soltarme, «lo cual indica que todo está como es debido. Tenemos que ser muy cuidadosos porque ya nos han engañado 2 veces con peluca y una con tinte. Podría contarle historias sobre tintes para zapatos que le harían sentirse asqueado de la condición humana». Después se acercó a la ventana y gritó por ella, con toda la fuerza de sus pulmones, que la plaza estaba cubierta. Desde abajo nos llegó un gemido de desilusión y la multitud se desbandó en distintas direcciones hasta que no quedó ni una cabeza pelirroja a la vista, exceptuando la mía y la del gerente. El punto central por el cual un niño se interesa en la novela de Enigma justamente es el enigma, porque la vida para un niño está llena de enigmas. Por ejemplo, él quiere saber primero quién es él, de dónde viene, qué pasa cuando las personas se mueren. Un montón de preguntas que él se hace sobre su vida, sobre su familia, sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, sobre la vida, sobre la muerte, que en realidad busca respuestas. El niño es un curioso, insaciable, es un chico que está todo el tiempo haciéndose preguntas y creando teorías para responder a esas preguntas. Entonces, lo maravilloso es que él encuentra en la novela de Enigma que se pueden resolver los enigmas, o sea que las cosas tienen respuesta si uno las sabe mirar o sabe buscar en el lugar adecuado. Ese es el gran atractivo de la novela de Enigma para los chicos, ¿no? Entonces, uno de los grandes desafíos de un buen autor de policiales es, por una parte, revelar los suficientes elementos de juego que no permitan a la vez develar todo su juego, que no nos vayamos de al lado de él, de acompañarlo en todos los pasos, pero a la vez que no nos anticipemos, ni anticiparnos ni retirarnos. Hasta la próxima lectura.